Imagina que de un momento a otro tienes una premonición, un accidente mortal que acabará con la vida de muchas personas, incluida la tuya. ¿Cómo reaccionarías? ¿Será cierto que cuando la muerte te tiene en su lista no hay forma de escapar de ella? Empecemos con el top de las películas de Destino Final. Hoy en Te lo explico a detalle haremos un ranking en distintas categorías y no olvides dejarme tu opinión en los comentarios. Categoría 1. La mejor premonición. Si algo nos tiene al borde del asiento desde el minuto inicial, son las premoniciones de nuestros visionarios. Vamos a rankearlas de peor a mejor. La peor premonición para mí es la de la película 4. Le falta realismo y abusaron de los efectos especiales. En la predicción de Nick vemos un choque impresionante en la pista de carreras. Sin embargo, todo se empieza a derrumbar y el carro termina destruyendo la reja que separaba a las tribunas de la pista, generando una colisión que termina matándolos poco a poco. Esta idea, aunque prometía mucho, fue una decepción, como la película en general. En cuarto lugar, yo pondría el derrumbe del puente. En este podemos ver cómo todos tratan de llegar al lado del puente que les permitiría sobrevivir, excepto el que se queda en el camión. Y a pesar de la tensión, no me genera el mismo nerviosismo que las anteriores. Con una secuencia más larga y muertes particulares algo extremas, no termina de atraparme. Además pierde realismo porque yo sentí que el tiempo que transcurre desde el cuarteamiento del puente hasta su derrumbe es eterno. En tercer lugar, el inicio de la saga con Alex y su visión de la explosión del avión. ¿A cuántos no nos dejó el trauma de volar? Un accidente muy realista e impactante. Ver la explosión genera una conmoción en el espectador. Una situación tan cotidiana como volar termina en una terrible tragedia. En segundo lugar, para mí, pondría la visión de Wendy en la montaña rusa. Se siente la tensión y la desesperación de los personajes salir cayendo poco a poco de la montaña. ¿Cuántos no hemos tenido esa sensación de querer salirnos del juego? Ahora imagínenlo en la realidad. La adrenalina a tope con ese accidente. Y ganando como la mejor visión para mí, la de Kimberly, con el accidente múltiple en la carretera, con el camión de los troncos. Las muertes individuales fueron impactantes. El fuego, los troncos y la rapidez generan la tensión adecuada. Sin duda un accidente traumático y con el tinte esencial de Destino Final. Segunda categoría, el mejor visionario. No habría Destino Final sin alguien que lo ve venir. Los visionarios son los primeros en tratar de armar el rompecabezas para tratar de salvar a las demás personas, enfrentándose al duro juego contra la muerte. Y distintos impedimentos como la policía, la incredulidad de los demás personajes y la incertidumbre de no saber cómo ganar. En último lugar dejaremos a Sam. Era el primer visionario de la saga hasta antes de la película 6, pero jamás se le vio una disposición para intentar entender el juego. Cuando comenzó a ver morir a los demás, que fue hasta Olivia, que se notó como cierto interés, se vio muy egoísta y el miedo lo llevó a solo querer protección para él y su novia Molly, quien por cierto no estaba dentro de la lista y termina en ella por las malas decisiones de nuestro protagonista, a pesar de que su mejor amigo también estaba en el autobús y por ende en la lista de la muerte. Parece que Peter tenía más intención de vencer a la muerte que Sam. En cuarto lugar, Nick, un misionario con buenas intenciones y que logró salvar a muchas personas en el cine, dejando un agujero en la trama, porque entonces ellos también deberían de vivir. Sin embargo, siempre tuvo el guión de su lado, pues tenía visiones continuas de lo que iba a pasar. Aún así, no logró intervenir en la muerte de los sentenciados en la lista y al principio hasta había olvidado su propia visión. En la única muerte que logra intervenir es en la de Lori y su amiga, pero bueno, al final también perdió la batalla porque se confió y terminan muertos por un autobús. En tercer lugar pondré a Wendy, aún siendo de mis favoritas, porque su actuación nos permitió ver la afectación que causó la muerte de su novio y sus amigos de clase en la montaña rusa. Tardó un poco de tiempo en creer que estaba en una carrera contra la muerte y fue Kevin el que le dio ese pequeño empujón.
Ella sí usó sus herramientas para descubrir las pistas de las próximas muertes y con las fotos fue armando todo un rompecabezas. Realmente está en este lugar porque al tratar de alertar a los demás involucrados muchas veces se quedó paralizada o se tardó en reaccionar. Cuando les marcó a las personas en la cama de bronceado ya era demasiado tarde, igual en el gimnasio presentía las señales pero realmente no actuaba. Y bueno, solo salvaron a McKay y también salva a Kevin en su momento. Pero siento que su ansiedad fue su peor enemigo. Y esta reacción lenta fue la que terminó con su vida. Porque ella podría haberse salvado, ¿saben? Eso es lo que más coraje da. Si hubiera confiado en su instinto y se hubiera bajado del tren, incluso hubiera podido salvar a su hermana bajándola también. Pero se confió. Tampoco creo que se hubiera sacrificado por los demás, porque cuando McKay lo menciona, ella decide ignorarlo. En segundo lugar, el que por años fue el mejor visionario, el increíble Alex, quien desde mi perspectiva tenía todo en contra, pues desde que los alerta de la explosión se enfrentó a la incredulidad del grupo, que terminó bajándose y recriminándolo, para posteriormente tener que enfrentar los intensos cuestionamientos de la policía. Alex no era el culpable de lo que estaba pasando, pero tuvo que cargar con ese estigma, y aún así trató de descifrar lo que ocurría, buscando pistas que le permitieron entender el trazo de la muerte. Él sabía que Todd no se había suicidado, era su amigo, se iban a reunir después, y si la policía no se lo hubiera impedido, hubiera podido intervenir más en los planes de la muerte. Si la maestra no hubiera estado tan cegada y cerrada, su destino había tardado más en llegar. Así que con la policía en contra, una rivalidad intensa con Carter y un grupo de personas que no le creían, sino que desconfiaban de él y creían que él era el culpable, Alex hizo todo por prolongar su vida. Lástima el final tan chafa que le dieron, como que se murió por un ladrillo. Cosa que me duele, porque inclusive en su paranoia trató de prever cualquier tipo de escenarios para salvarse. ¿Y me vas a decir que le ganó un ladrillo? No te lo puedo creer. Y él sí estaba dispuesto a sacrificarse por romper la cadena y salvar a Claire. En primer lugar, nuestra única sobreviviente, Kimberly, que posiblemente tuvo un poco más de apoyo, es cierto, por sus distintas visiones que le dieron lucidez, pero desarrolló un instinto sorprendente. Además de que, a diferencia de los demás, ella dio todo por salvar a un grupo de desconocidos, desde que pone su camioneta para impedir que pasaran los demás autos y no se generara el accidente. No eran sus amigos, no eran sus compañeros de clase, ni trabajaba con ellos. Les comentó su teoría desde el inicio y cuando se dio cuenta que murió el primer involucrado en su visión, buscó ayuda con la única sobreviviente hasta ese momento, Claire. Fue a una clínica de salud mental, dialogó con ella y tuvieron esta charla tan intensa como para hacerla salir de esa zona de confort o de seguridad en la que estaba. Decidió buscar indicios en el crematorio y trató de descifrar la adivinanza que les dijo el forense de que solo la vida nueva puede cortar la cadena. Comenzó a descifrar las señales, hizo que todos se reunieran con apoyo de Thomas, eso es cierto, y además le dio un teléfono a todos para comunicarse. Realmente fue la más entregada a decidir ganar el juego y salvar a la mayoría. Su único error fue perder tiempo con la embarazada, que no era parte de la lista y que, pues obvio, se le olvidó. Sin embargo, es la que logró vencer a la muerte, y en el momento en que lo entendió no dudó en entregar su vida con tal de ponerle fin al juego, aunque podía morir en el intento, y así se salvó y logró salvar a Thomas. Tercera categoría, el mejor ayudante del visionario. En primer lugar tenemos a una de mis favoritas, y la que yo creo que hubiera sido la chica final, Claire, ya que en su momento tuvo dificultades para creerle a Alex, pero una vez que comprendió, lo apoyó en buscar indicios, desarrolló ella un instinto natural porque aunque no tenía visiones, podía sentir lo que iba a pasar, como estas señales, ella las aprendió a leer. También le ayudó a burlar a la policía y lograron sobrevivir 6 meses, creo que eso es importante, le daba contención a Alex y apoyo. Además, llegó al primer lugar, es que apostó su vida y la perdió para ayudar a la segunda visionaria. En verdad, juntó toda la información que tenía y se la proporcionó a Kimberly.
estaba más alerta a las señales y si murió realmente fue para fortalecer la trama y porque ya no quería seguir, pero hubiera sido muy interesante verla. En segundo lugar, Kevin, de esta persona inmadura y algo pervertida, a ser el que le diera el impulso a Wendy para tratar de entender lo que estaba pasando. Yo siento que súper maduró en este camino, logró intervenir para que la hermana de Wendy no muriera. Fue un muy buen apoyo y logró evolucionar en el juego contra la muerte. Thomas salvó a Kimberly. Bueno, yo creo que en este están empatados Kevin y Thomas, porque Thomas salvó a Kimberly de la muerte en la primera ocasión y ayudó que se salvara en la segunda. Usó sus habilidades de policía para ayudarle en la búsqueda de los indicios, organizó las reuniones y estuvo al pendiente de la búsqueda de la solución. Y al final logró sobrevivir, o por lo menos se tiene esa pista. Lori comenzó a comprender el juego y trató de buscar los indicios que dejaba la muerte y salvó a su amiga de la muerte en el auto del lavado. Fue inclusive más rápida que Nick en esa ocasión. Siempre le creyó y aunque Nick intervino para salvarla, Lori ya había desarrollado su sentido de alerta. No muy bien porque realmente ya podía presentir que le iba a pasar algo en las escaleras cuando se le atoró su agujeta. Pero lo intentaba, por lo menos. Finalmente Molly, que no hizo nada. Es más, solo fue una distracción del verdadero conflicto que enfrentaba Sam y jamás notó las señales, haciendo una mención especial aquí a Peter, que buscó salvarse a sí mismo e inclusive se corrompió al matar a la otra persona para quitarle su tiempo. Él comprendió el juego desde el inicio con la pista del forense de que podías vivir si ponías a alguien más en la lista de la muerte intercambiándote. Cuarta categoría, la mejor dupla. Personalmente, el equipo que sentí que tenía más química fue el primero, Alex y Claire. Se enfrentaron a muchísimas cosas, pero el hacer equipo les permitió burlar el plan de la muerte en un periodo más largo y realmente me hubiera gustado que le ganaran y se quedaran juntos. Pero esto no es una película de amor, sino de terror. El segundo equipo, gusto personal, Kevin y Wendy. Siento que se complementaron. Cuando Wendy se alteraba, Kevin reaccionaba y viceversa. Trataron de buscar a los sobrevivientes y explicarles lo que ocurriría. Kevin comenzó a transmitirle calma a Wendy y cumplió con la promesa de cuidarla. En algún punto hasta creí que tendrían algo, pero nuevamente, esto no es una película de amor. Y también saben que me gustó mucho que Wendy pues intervino en la muerte que le tocaba a Kevin y se salvaban mutuamente y de hecho en el tren es el primero en creerle y en tratar de detener su trágico destino. En tercer lugar pondría a Kimberly y a Thomas, siendo los únicos que lograron ganarle a la muerte rompiendo la cadena. Y sus interacciones fueron de desconocidos a volverse muy cercanos. Realmente también me gustó mucho cómo se apoyaban entre ellos. Creo que Thomas realmente fue una muy buena herramienta para que Kimberly pudiera lograr vencer a la muerte. Cuarto lugar, Lori y Nick, solo dejándolos ahí porque sí trataron de jugar un poco en equipo para intentar salvarse y entender qué estaba pasando con esto de la muerte. Y finalmente mi migajero favorito, Sam, junto con Molly. Pues si hubiera entendido que a veces las historias terminan, posiblemente ella estaría viva y la historia sería completamente diferente. Pero esa dependencia emocional que tenía no le permitió ver que sus sueños iban por caminos distintos. Y eso lo sentenció. Porque ella ni estaba en la lista y la metió. Ay, no. Como plus, agreguemos las muertes más icónicas de cada película. En la primera película, posiblemente la muerte de Todd en la bañera está súper intensa. Y la de la maestra con la explosión y la herida en el cuello. Y las múltiples heridas de los cuchillos. Y creo que agregaría también la de Billy con la lámina que le corta la cabeza. La segunda película, la muerte del niño con las palomas siendo aplastado, siento que es traumática, al igual que la de su mamá en el elevador. También podríamos agregar la de Kat en el accidente, es también bastante intensa. Y en la visión yo creo que la más fuerte es la de Thomas, atravesado por los troncos. En la tercera película, yo creo que una de las muertes más traumáticas fue la de las chicas en la cama de bronceado. Fue impactante
Y pues creo que tuvo muertes muy icónicas, entre ellas la de Frankie, un personaje bien insoportable que murió de una manera muy sádica. Y también la de el chico del gimnasio, que también era bien insoportable y que murió aplastando su cabeza. Fue épica, pero bastante intensa. Y creo que también la de las visiones de Wendy en el tren, de lo que les iba a ocurrir, también fueron fuertes. Finalmente la cuarta se me hizo muy gráfica, así que solo voy a señalar la de la piscina y la de la visión de Nick que no ocurrió, que era la del cine explotando, y la muerte de Lori en las escaleras del centro comercial. Y de la quinta, la de Candace, la gimnasta, muere de una forma muy impactante, y la de Olivia con el rayo láser y la cirugía de sus ojos. Creo que lo hubieran podido hacer más intenso si solo se quedaba ahí con el láser, pero bueno, decidieron agregarle una caída que como que la bajó un poco de nivel. Llegamos a la parte crucial del video. ¿Cuál es la mejor película de Destino Final? En mi opinión, la mejor película de Destino Final es la tercera. Me hizo encariñarme con la franquicia, me involucré en la novedosa manera de encontrar pistas a través de las fotos. Las actuaciones fueron sublimes, creo que eso la eleva de nivel, porque realmente le veías a la protagonista este miedo, transcurre con un muy buen ritmo, el accidente se presenta en una muy buena adecuación, la montaña rusa le da este toque de adrenalina, con muertes impactantes pero intensas. Para mí hasta el momento es mi favorita. Siento que los personajes ayudaron mucho a que esta película fuera tan especial. En segundo lugar pondré a Destino Final 2. Coincidencia, no lo creo, porque el accidente es brutal. La visión deja un trama colectivo con mucho realismo. Los troncos se quedarán para el recuerdo. El regreso de un personaje icónico como Claire. Y a pesar de las resistencias en un principio, creo que lograron hacer equipo. Y hay una escena muy característica en donde todos hablan de la relación que tenían con los personajes de la primera película. Y aunque la mayoría perdió la carrera contra la muerte, nos dieron la posibilidad de notar que sí existe una forma de ganarle. En tercer lugar, la primera película, mostrándonos cómo una visión puede cambiar el destino establecido por la muerte. Creo que esto empezó todo, luchando por burlar a la muerte, descifrar el orden y tratar de entender cómo estaba lo que acababa de ocurrir, como un sueño, que en un principio creyó eso nuestro protagonista, que era un sueño, en realidad era una premonición. Y cómo fue ocurriendo todo lo de la explosión, analizar cómo intervenir en este plan. Siento que igual los personajes de la primera son muy icónicos, dan muchísimo drama, denotan esta preocupación, cómo van entendiendo el juego poco a poco. Y bueno, en cuarto lugar la quinta película, porque siento que retomó en parte el camino que habían forjado y realmente su defecto solo fue su pésimo visionario, pero es la que nos da otro sobreviviente entendiendo el juego. Peter unió las pistas antes que Sam, notó que existía algo raro y se corrompió con el fin de sobrevivir. Pero su resentimiento con Molly, de que ella era la única que se salvaba, lo llevó a su sentencia final de muerte, porque él ya le había quitado la vida al policía y tenía sus años, pero creo que ya estaba muy perdido en todo este tema de la venganza, del rencor, y bueno, no se logra salvar. También fue muy característico que el chico que mató al empleado, que siempre lo estaba molestando, pues se quedó con su vida, pero pues realmente ya estaba destinado a morir y el tiempo que le quitó fue mínimo y pues termina muerto. Y creo que el mejor plot twist que tiene la historia, eso sí se lo debo reconocer, pues cuando creíamos que estábamos viendo otra secuela, realmente veíamos una precuela. Ese final en el avión fue sorpresivo. Y en quinto, Destino Final 4,
con un accidente que fue extraño, un exceso en efectos especiales y un abuso en las visiones que yo ya sentía extraño, que le quitó el toque característico de Destino Final. Aquí no se trata que la muerte te ayude y aún así pierdas, sino se trata de que solo te dé indicios y pues busques cómo resolver el misterio. Y bueno, aquí aún con todas las ayudas no se veía un gran avance en Nick, la verdad. Realmente para cualquier fan de la franquicia fue una decepción y mejor aplicarlo de Thalía, si no me acuerdo no pasó. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero te haya gustado, si te gustó me dejes un like, un comentario, lo compartas. No olvides dejarme en los comentarios cuál ha sido tu película favorita de Destino Final. Igual si ya vieron las 6, que yo espero verla próximamente. Pues igual déjenme en los comentarios sin spoilers qué les pareció. Y bueno, igual en cualquiera de las categorías déjenme su opinión. Y recuerden que se puede tratar de burlar a la muerte, pero no por mucho tiempo. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse para seguir viendo videos de sus series y películas favoritas. Bye.